Buenas a todos. Hoy les voy a presentar cómo realizar una conexión a base de datos utilizando el framework CodeIgniter 4. Bueno, para eso primero abrimos el servidor de Champ, servidor web, Apache, lo iniciamos y se va a utilizar el motor de base de datos de MySQL para poder facilitar su conexión, ya que también te lo provee Champ. Iniciamos el motor de base de datos de MySQL y accedemos al PHP Hacemos clic en la opción de admin. Nos abre la interfaz de PHP ¿no? En ese caso, en algunos casos puede pedir el usuario y la contraseña. El usuario por defecto es root y la contraseña es vacío. Bueno, en mi caso directamente me redirige a la interfaz principal. Tenemos acá algunas bases de datos creadas a modo de prueba. Y bueno, también se ha iniciado el servidor Apache, ¿no? Abrimos la aplicación web de CodeIgniter. En este caso el nombre del proyecto es CodeIgniter 4, ¿no? Y me abre el archivo index, ¿no? El archivo inicial. Bueno, para realizar la conexión, primero tenemos que configurar la conexión a la base de datos en el proyecto. Y esto se realiza en el archivo database, que se encuentra en la carpeta app, carpeta config y database, el cual es una clase, ¿no? Clase database, área de config, y tiene un parámetro que es default, en donde indica los datos de la conexión a la base de datos, que por defecto está localhost, no tiene ningún usuario, ni una contraseña, ni una base de datos. ¿Cuál es el driver para conectarte a la base de datos? En ese caso, como es MySQL, el driver es MySQL. Va a utilizar Postgres, cambiaría ese nombre del driver, ¿no? Postgres. Y el importante el puerto que está utilizando, ¿no? En este caso indica el puerto 3306. Si vemos, por ejemplo, en XAMPP, el MySQL actualmente se está ejecutando en el puerto 3306. Esto a tomarlo en cuenta porque puede que esté configurado con otro número o que a veces quieras levantar tu motor de base de datos. Tal vez ya está utilizando ese puerto, tendrías que acá configurarlo y también cuando vas a realizar la conexión a la base de datos indicar cuál es el puerto en el que está funcionando el motor de base de datos. En este caso coincide 3306 porque es el puerto por defecto en el que trabaja el motor de base de datos de MySQL. Y bueno, ya estaría configurado lo que es el puerto. El localhost, sí, se mantendría porque es ese motor de base de datos se está ejecutando en local, en esta computadora. El nombre de usuario. El nombre de usuario es su root por defecto. Y la contraseña también es vacía. Esas son las credenciales por defecto que te trae PHP de Champ. Y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, voy a colocar un nombre, banco. Y luego vamos a cargar la página. Bueno, continuado esto de realizar esta configuración, vamos a crear justamente la base de datos en el PHP. Si nos vamos a SQL, acá tengo unas instrucciones SQL, algo básico, para crear primero una base de datos banco. Creo la tabla usuario para esta para esta base de datos banco. El usuario tiene los campos de ID de tipo entero, usuario varchar, password varchar y como clave primaria el ID. Y por último inserto algunos valores, algunos registros a esta tabla. Tres registros, ¿no? Que vendrían a ser tres usuarios con su ID y su contraseña, ¿no? Es algo básico para poder realizar la consulta desde CodeIgniter. Y bueno, ejecuto estas consultas. Ahora me va a arrojar un error. Dice base de datos no seleccionada. Bueno, en este caso, si actualizo, me ha creado la base de datos banco, la tabla usuario, pero me va a arrojar un error en la base de datos, ¿no? Acá tendría que haber usado el use banco, ¿no?
para indicar que voy a ejecutar esta instrucción sobre la base de datos banco para diferenciarlo de la demás. Ya se ejecutó estas dos primeras instrucciones, se creó la base de datos, se creó la tabla, así que lo puedo borrar. Lo que faltaría sería insertar los registros. Doy a continuar y bueno, ya correctamente se ha introducido. Si vuelvo a actualizar y entro a la tabla usuario, podemos ver los tres registros ingresados. Ahora, para realizar la conexión a la base de datos, ya lo configuré. Y ahora, algo básico, desde los resultados de esta consulta de la base de datos se va a mostrar en este interfaz inicial, la del Welcome Message, que es este archivo de aquí. Pero para eso la conexión que se encarga de realizarlo es, primeramente lo llama el controlador. Para poder explicar un poco cuál es el flujo de ejecución, ¿no? Primero lo que se carga es el controlador home. ¿Y por qué se carga este controlador? Es porque está definido dentro de el archivo rutas de la carpeta config. Acá nos indica que la ruta raíz, no la barra, hace referencia a la ruta raíz del proyecto. Lo que te va a hacer es cargar el archivo, te va a cargar el archivo home, su método index. Es por eso que cuando ni bien entras tu proyecto, lo que primero que se carga es el método index del archivo home, no del controlador home. Y bueno, este controlador home que está definido en base a una clase creada de base controller que hace su método index, lo que hace es retornar una vista, la vista welcome message. Y esta vista es la que se encuentra en la carpeta views, welcome message, y es lo que tú visualizas como interfaz. Y ahora si se va a realizar una conexión a la base de datos, quien debe llamar a la conexión viene a ser este método vendría a ser el controlador. Y bueno, para poder llamar a... Bueno, Coordinator sigue el patrón de modelo vista controlador, ¿no? Acá están las vistas, en lo que el usuario visualiza, el controlador, como un ejemplo es el home, y el patrón modelo vista controlador. En ese caso, algo básico. Esta vista lo primero que se está cargando es el controlador, ¿no? Y el controlador, como vimos, es el controlador home, que está cargando la vista welcome message, que se visualiza aquí, cómo se conecta o cómo se comunica. Y el controlador también puede conectarse a la base de datos, ¿no? Hace el llamado al modelo, y el modelo debe estar definido con otra clase. Y el modelo es quien realiza directamente la conexión a la base de datos. Su respuesta se le envía al controlador y el controlador lo puede enviar a la vista. Entonces, para realizar una prueba de algo básico de una conexión a la base de datos, este controlador tiene que cargar este modelo y llamar a alguno de sus métodos que realizan una conexión a la base de datos, una query, que ejecutan una query. Entonces, desde este controlador, para poder conectarme a este modelo que está definido como otra clase, debo de cargarlo. Pero bueno, primero vamos a crear ese modelo. No existe ningún modelo todavía definido. Eh, a modo de prueba podemos definirlo en un archivo con model, ¿no? Con model.php. Construimos la estructura básica de un modelo. Eso se puede buscar en pues, Coordinator 4. En el caso de un controlador, ya tiene un controlador creado, ¿no? Entonces vemos cómo es su estructura básica de un modelo. En la estructura no te vino ni una estructura del modelo, ¿no? Así que podría buscarlo Coordinator 4, lo que es un model. Y acá en esa parte
nos indica create your model, ¿no? Cómo creas tu modelo. Y ahí está la estructura básica de un modelo, ¿no? Podríamos copiarlo y cargarlo en esta parte. Y bueno, la clase debe ser el mismo nombre del archivo, ¿no? En este caso, si usa el model, borramos porque estamos colocando es el home model, ¿no? Extende model. Y ahora vamos a definir un método para llamar a la base de datos. Por ejemplo, listar usuarios. Como se va a acceder desde otro método, modificador de acceso público. Esta es una función. Usuarios lst. Listar usuarios. Y bueno, lo que va a hacer es, primero voy a llamar a una query. Voy a ejecutar una instrucción que va a ser un select from usuario. Seleccionar todos los registros de la tabla usuario. Bueno, esta query lo defino como una variable, es una cadena. Y ahora defino otra variable que va a ser el query. Y para ejecutar, ¿no?, esta instrucción voy a utilizar una variable. Un método db, el cual establece la conexión a la base de datos. Y este método lo puedo utilizar en el home model porque está definido dentro del model. Y esto está heredando, así que puedo utilizar este método db y el método query. Query, y cuál va a ser la query que voy a ejecutar, que en este caso lo he definido en la variable SQL. Una vez se ejecuta esta instrucción, aquí es donde se realiza la conexión a la base de datos, ¿no? Y se ejecuta esta query, se devuelven los datos y un conjunto de otros de respuestas. Y bueno, la respuesta en general está dentro de query, ¿no? Se va a almacenar en query, en el cual se almacena como un arreglo, como un objeto. Y uno de esos valores viene a ser los datos que te devuelve la consulta. En este caso vendría a ser una tabla. Para poder obtener los resultados de esa consulta, vamos a utilizar el método getResult. Query getResult. GetResult lo que te va a hacer es devolver, cuando haces la instrucción, cuando se hace el llamado a la base de datos y se ejecuta la query, te devuelve un conjunto de datos, de valores. Y uno de ellos es la respuesta en sí de esta query, la tabla que te devuelve. Entonces, esta es la respuesta completa. Lo que quiero obtener es únicamente los datos que te devuelve la instrucción, la query. Entonces, esto lo vuelvo a asignar en esta variable. Bueno, lo puedo poner si no una variable resultado. Y ahora, si es que la tabla estuviera vacía, ¿no?, podría realizar una variación. Este resultado se almacena como un arreglo. Entonces podría ser if count. Si resulte es mayor a 1, es decir, si se ha encontrado más de un registro como respuesta. Entonces que me devuelva este mismo valor, ¿no? Resulta. Caso contrario, que me devuelva nulo, ¿no? Es una opción. Debe ser una variación básica. Bueno, ya definió ese método dentro del modelo. Ahora quien debe llamar este método es el controlador. Para poder llamar a este método, primero tengo que cargar el modelo. Y para poder cargar el modelo, lo puedo definir como
Hay algunas formas de crear un modelo, ¿no? Si ves en la documentación. Bueno, este es cómo definir un modelo. Pero bueno, una de las formas de cargarlo es a través del constructor y lo asignas a un campo de esta clase home para que lo puedas utilizar una vez que se instancia un objeto de esta clase, esa propiedad se puede utilizar en muchos otros métodos y no se tengan que estar llamando a cada rato a la clase homeModel. Entonces voy a utilizar un método, el public, voy a definirlo, una propiedad, el model home. Lo inicializo con nulo y voy a definir también su constructor, el constructor de esta clase home. Bueno, el constructor en PHP se define con guión abajo, construct, el cual cada vez que se va a llamar a este método, al controlador home, siempre se va a ejecutar su constructor. Y bueno, cuando se ejecuta su constructor, es donde quiero que se cargue el modelo, ¿no? Sería this model home. Voy a asignar a esta variable, esta propiedad model home, el modelo, ¿no? Utilizo el método model y el nombre del modelo, que en este caso lo he colocado home model. Sin la extensión, solamente el nombre, el cual debe ser el mismo nombre de la clase, home model. Cargo el modelo cada vez que utilizo ese controlador y lo asigno a la propiedad homeModel. Entonces, en esta parte cuando cargo la vista podría ser utilizar este método, ¿no? Eh, para hacer referencia a ese método utilizaría el this model home y su método que es el método que se definió fue usuarios list, usuarios lst. Y bueno, de esta manera estaría llamando este método de homeModel y los datos me devolverían el data. Y eso lo podía imprimir, hacer un hecho, echo, data. Como es un arreglo, voy a hacer un bar dump para que se pueda ver cuál es el tipo de dato que está devolviendo y su contenido. Y bueno, ya no sería necesario retornar la vista como ese modo de prueba para poder verificar de que se está realizando la conexión a la base de datos de forma correcta. Guardamos, volvemos a cargar. Ahora ya no debería cargar la vista, sino simplemente devolver los datos del usuario. Y bueno, acá podemos ver, ¿no? Ya no me está que este método index, recordando, estoy accediendo al proyecto ruta raíz. Ruta raíz. La ruta raíz me indica que se va a ejecutar el método index del controlador home. Acá está el controlador home que hace su método index, llamar al modelo que ya se asignó porque primero se ejecutó el constructor, se asignó el home model y en el método index lo que hago es de este home model ejecutar su método usuario list, cual devuelve estos datos como un arreglo, y eso es lo que estoy imprimiendo, ¿no? Utilizo el bardan para que me devuelva qué tipo de dato es. En este caso es un arreglo de 3 elementos. Cada elemento, cada registro se almacena como un objeto de la clase Object, ¿no? stdclass, Object stdclass y Object stdclass. Y bueno, está realizando correctamente la conexión a la base de datos. Si por ahí te arroja un error a realizar la conexión es porque tal vez no se ha colocado correctamente estos valores. Por ejemplo, si coloco en password cualquier valor, coloco un F5, me arroja un error de no es posible conectarse a la base de datos. Un acceso denegado para el usuario localhost, contraseña tal, usuario password yes. En este caso, como había mencionado en el PHP por defecto el usuario es root y la contraseña es vacío, nulo. Vacío, no, ni un carácter. Y bueno, es por eso que me arroja este error, ¿no? De dónde se está produciendo, cuál es la pila de la llamada de todos los errores.
Y bueno, y también mencionando de que me muestra esto porque se encuentra en un entorno de desarrollo de del mismo nombre, ¿no? Development, desarrollo, no un entorno de producción. Y bueno, eso se explicó en un anterior video de cómo realizar esta configuración básica en Spring Boot. De igual manera, si coloca database, otra base de datos, banco 123, nombre de base de datos, si vuelvo a cargar, me va a indicar ahora otro error, unknown database banco 123. O sea, puedo realizar la conexión al motor de base de datos, pero no encuentra la base de datos, ¿no? Base de datos desconocida, indica 123, porque no existe esa base de datos. Algunos posibles errores es que no coloca los valores correctos dentro del archivo de configuración database. Y bueno, con los datos correctos debería alojarte ese valor, ¿no? Del object std class como respuesta de la conexión a la base de datos. Ahora, también se podría cargar la vista, ¿no? Se podría cargar la vista y hacer que estos datos pasen a la vista, ¿no? Por eso colocarías en el return view como un segundo parámetro estos datos, data. Y dentro de welcome message, dentro de este archivo, dentro de este mensaje, acá podría imprimir, ¿no? Esos datos. PHP, hecho, bardam, data, data. Lo que estoy haciendo es que cuando llama el método index, ejecuta la query, ¿no? Porque estoy cargando el modelo, método usuarios list, los datos que devuelve, lo almaceno en data. Lo que va a retornar ese método va a ser la vista, pero al retornar la vista le estoy pasando estos datos que estoy pasando como respuesta. Y ahora en ese archivo de la vista puedo llamar esa variable data, justamente porque lo estoy pasando, ¿no? E imprimir esos valores. Ahora si vuelvo a cargar, bueno, me indica un error de que no se encuentra la variable data. Y bueno, en este caso se imprime un error, ¿no? De nulo. Eso se podrá revisar en el siguiente video. Pero bueno, básicamente esa es la forma de cómo llamar a un controlador y devolver los datos. Generalmente estas vistas van a estar acompañados de archivos JavaScript, ¿no? Y seguramente utilizando la biblioteca jQuery, en donde cuando hagas clic en botones como registrar usuario, ¿no? Y clic, ese evento capturado en el archivo JavaScript, y es el archivo JavaScript quien llama a un controlador, a un método del controlador, puede ser acá otro método, insertar por ejemplo. Este método insertar llama al modelo homeModel y ejecuta una query que es un insert. La respuesta lo recibe home, no el controlador. El controlador la respuesta lo recibe, envía una respuesta y esa respuesta es quien lo llamó. Ya no sería la vista, sino sería al jQuery, que sería el archivo intermedio entre la vista y el controlador. Y ese archivo JavaScript, ¿no? Con jQuery tal vez podría imprimir o mostrar esos datos en una tabla o cambiar algunos inputs, entre otros, ¿no? Y bueno, esa sería la forma básica de poder realizar una conexión a la base de datos y una consulta, ¿no? Gracias. Eso sería todo por el video ahora, ¿no?